Toda historia tiene un principio y un final, pero ¿qué es lo que sucede en el medio? ¿Cómo hacemos que el espectador aguante durante 1 hora y media? ¿O que el lector devore cientos de páginas de una novela? ¿Y qué hago yo aquí, en mitad de esta montaña? Pues si quieres averiguarlo vas a tener que quedarte hasta el final. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de aprendercine.com. Continuamos con el curso de guión y después de hablar de las ideas, la sinopsis, la escaleta y los personajes, hoy hablamos de la estructura de los 3 actos, que además está muy relacionada con la escaleta. Primero vamos a hacer una introducción para saber de dónde viene esta estructura de los 3 actos. Después vamos a ver cómo se dividen esos 3 actos y luego los veremos uno a uno. Y por último, unas reflexiones finales sobre cómo utilizar la estructura en la práctica cuando nos pongamos a escribir. Llevamos miles de años contando historias, ya sea en torno al fuego, en un anfiteatro griego o contando cuentos a los niños antes de dormir. Es decir, tenemos interiorizada la base de la narrativa. Sabemos que las historias tienen que tener un planteamiento, un desarrollo o nudo y un desenlace. El primero que sentó las bases teóricas de la estructura de las historias fue Aristóteles en el siglo IV a.C. En su tratado llamado Poética, Aristóteles recogió cuáles eran las prácticas comunes en el teatro griego. Miles de años después, ese tratado sigue siendo la base de todas las historias que escribimos, ya sean guiones, obras de teatro o novelas. En el caso del cine, la corriente más generalizada divide las películas en 3 actos. Es probable que hayáis oído hablar de Robert McKee, de Syd Field, Linda Seger, Black Snyder. Todos ellos han escrito manuales de guión que se han vendido como churros en las últimas décadas. Estos manuales de guión nos ayudan a analizar las peculiaridades de contar historias para el cine. Probablemente el que más se ha impuesto en cuanto a estructura ha sido Syd Field, que llamó a estos 3 actos planteamiento, confrontación y resolución. Además, Syd Field puso a su estructura de 3 actos el nombre de paradigma y lo registró con copyright, como si hubiese inventado la rueda. En fin, queda igual como lo llamemos, pero no deja de ser planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace, de toda la vida. Y una vez hecha esta larga introducción, vamos a ver cómo se dividen estos actos con el paradigma de Syd Field. Pero antes, si aún no estás suscrito, dale al botoncito rojo y a la campanita para estar al tanto de los vídeos que voy a seguir subiendo, que luego se te olvida. Básicamente, el paradigma es un esquema que nos ayuda a visualizar los acontecimientos más importantes que van a suceder en la historia. Si trazamos una línea temporal, una película suele dividirse en 3 actos. El paso de uno a otro acto se hace a través de los famosos puntos de giro, que es lo que Aristóteles llamó peripecia. El primer acto ocupa aproximadamente 1/4 parte de la película, es decir, si la película dura 2 horas, ocupará aproximadamente unos 25 o 30 minutos, que será el momento en el que se producirá el primer punto de giro. Entonces entraremos en el segundo acto, que ocupa aproximadamente la mitad de la película, aproximadamente 1 hora si la película dura 2 horas. El segundo acto terminará con un segundo punto de giro que nos llevará hasta el tercer acto, que ocupa más o menos otra 1/4 parte, aunque suele ser más corto que el primer acto. Vamos a ir viendo toda esta línea temporal desde el principio hasta el final. En el primer acto se suele presentar al protagonista y el mundo en el que vive, es decir, se presenta el contexto de la historia. Y ojo, hay que hacerlo de una forma atractiva y sin olvidar nunca que lo que motiva el interés del espectador es que exista conflicto en cada escena. No se trata de presentar escenas aburridas, hay que hacerlo interesante. En estos primeros minutos vamos a descubrir la relación que hay entre el protagonista y otros personajes. También conoceremos las reglas del mundo donde transcurre la acción. Y en algún momento de este inicio va a suceder algo que romperá el equilibrio en el que se encuentra el protagonista. Este suceso se suele llamar de diferentes formas: detonante, incidente desencadenante y punto de ataque. Lo normal es que suceda una vez que ya hemos conocido un poco al protagonista o protagonistas de la historia, pero también hay historias que arrancan directamente con el detonante, al mismo tiempo que presentan a los personajes, y eso nos atrapa prácticamente desde el principio. Este detonante va a desequilibrar el mundo del protagonista y es el que va a hacer que el protagonista tenga que afrontar ese conflicto principal. Es decir, es el que hace arrancar la trama principal de la película. Tras el detonante, el protagonista no tiene por qué querer afrontar su objetivo todavía, pero finalmente le tiene que suceder algo que hará que llegue ese momento que le empuje a afrontar el reto que tiene por delante. Y es entonces cuando se produce el primer punto de giro, cuando el protagonista debe tomar las riendas de la situación. Fijaos cada vez que veáis una película y mirad el reloj. Lo normal es que esté alrededor de la media hora, 10 minutos arriba, 10 minutos abajo. Y es entonces cuando empieza de verdad la mandanga, el segundo acto.
El segundo acto, que es el desarrollo o nudo de la historia, es el más difícil de escribir. No solo es el más largo, sino que además es el que pone a prueba al protagonista y también la paciencia del espectador. Porque aquí es donde está el jugo de la historia que le hemos prometido en el primer acto. Piénsalo bien. ¿Cuántas películas has visto que empezaban muy bien y prometían ser una gran historia, pero no nos ha terminado de convencer a partir de la mitad? En el segundo acto hay muchas cosas en juego. Hay que conseguir mantener la tensión en todo momento y hacer que el objetivo del protagonista parezca más cerca pero más lejos al mismo tiempo. Además, es bastante probable que incluyamos sus tramas, que tienen también que ser interesantes y tienen su propio planteamiento, desarrollo y desenlace. También en el segundo acto es donde se suele desarrollar más al antagonista, que es el personaje que impide a nuestro protagonista conseguir su objetivo. Eso en el caso de que haya un personaje antagonista, porque también el antagonista podría ser una debilidad del propio protagonista, una institución, un ente que no vemos o la radiación de una central nuclear, como sucede en la serie de Chernobyl. Es decir, que aquí nos lo jugamos absolutamente todo y tenemos que plagar de obstáculos el camino del protagonista hacia la consecución de su objetivo. Y a la vez esos obstáculos deberían ser cada vez más grandes, pero también tienen que ir sucediendo de una forma natural, para que el espectador no note la presencia del guionista. Y precisamente por ser el acto más largo, muchas veces se recurre al llamado midpoint. El midpoint o punto medio es un punto de inflexión en mitad del segundo acto. En realidad funciona casi como un punto de giro y nos ayuda a mantener el interés. No es que cambie el objetivo del protagonista, sino que puede darle un giro en otra dirección, impulsando el interés de la historia y la tensión, y dividiendo el segundo acto o nudo en dos partes. Y esto hace que muchos guionistas no estén de acuerdo con que haya 3 actos, sino que piensan que puede haber 4 o 5, dependiendo de los puntos de giro que haya en la historia. Es muy fácil de ver si nos fijamos en el modelo de película comercial de Hollywood que hemos visto 1000 veces. Justo antes del tercer acto, el protagonista suele pensar que es incapaz de lograr su objetivo. De hecho, prácticamente se ha rendido. El obstáculo parece insalvable, pero de pronto sucede algo que hace que el protagonista afronte por fin el objetivo. O puede que tenga un mentor que le haga ver que está equivocado, que sí que puede hacerlo. Es decir, lo importante es que ahí ya el protagonista se viene arriba y se dice: vamos a por el segundo punto de giro y acabemos con esto cuanto antes. En el tercer acto se va a producir el desenlace. A lo largo de la historia hemos visto sufrir a nuestro protagonista para llegar hasta este preciso momento. Durante ese segundo acto ha tenido que superar una serie de obstáculos que probablemente le han hecho más fuerte o le hayan hecho cambiar. Y a partir de aquí ya debe ser todo tensión, porque se acerca al final y no sabemos qué le va a suceder a él y a sus aliados, que se lanzan hacia la conquista final del objetivo que han estado persiguiendo. En algunas películas hay un anticlímax, que parece que es el final, pero luego no lo es. Eso es una apuesta arriesgada, puesto que el público no lo suele aceptar muy bien, pero también es una herramienta a tener en cuenta, hasta que llega ese momento final en el que está en juego absolutamente todo, y ese momento es el clímax. En una película de acción es muy fácil identificar el clímax, la batalla final entre el protagonista y el antagonista, pero también en la mayoría de las películas suele ser bastante fácil de identificar. Es ese momento en el que el protagonista tiene esa escena final en la que consigue o no consigue su objetivo. Una historia solo puede acabar de 3 formas: bien, mal o regular. ¿Qué quiere decir regular? Pues que por un lado puede que el protagonista consiga su objetivo, pero es probable que haya perdido algo importante por el camino. O puede que haya tenido que sacrificar su vida para que acabe bien. O que haya conseguido su objetivo, pero no es lo que esperaba. Y al final de la historia también están en juego que se consigan el deseo y la necesidad del protagonista. Si no sabes lo que es, ya lo vimos en el vídeo sobre cómo crear personajes interesantes. Os dejo aquí la tarjeta. Es decir, puede que el protagonista no consiga lo que desea, pero sí lo que necesita. O puede que suceda al revés, o que no consiga ninguno de ellos. Pero si os fijáis, en el cine de las últimas décadas, la mayoría de las películas que mejor funcionan son las que tienen un final regular. Es decir, acaban bien porque a la gente le suelen gustar los finales felices, pero siempre hay algo que se sacrifica por el camino. Aunque bueno, esto es cuestión de gustos, no hay película ni historia que contente a todo el público. Y esa es la gracia también de contar historias. Y también en algunas historias puede que con el clima se produzca lo que Aristóteles llamó anagnórisis. La traducción literal de este concepto es dejar de ignorar, y significa que el protagonista, cuando la historia llega a su clímax, descubre algo que ha ignorado durante toda la película o la novela. Por ejemplo, que estaba muerto desde el principio. Y como no quiero ser yo el que os haga spoilers de películas que no habéis visto, ¿es esto sentido? Si queréis ver ejemplos de estructura, os recomiendo que leáis este libro: Estrategias de guión cinematográfico.
En este libro se analizan muchas películas conocidas por todos, os dejo el link en la descripción. Y ahora vamos a ver cómo usar esta estructura que hemos visto a la hora de escribir un largometraje. ¿En qué momento recurrimos a esta estructura o paradigma cuando estamos escribiendo? Pues esto depende de cada guionista. Hay algunos que en cuanto tienen ya una idea o storyline, directamente empiezan a diseñar la estructura antes de ponerse a escribir la escaleta. Y hay quien prefiere ir haciendo la escaleta de una forma más natural y luego analizan la estructura con el paradigma. La mayoría de las veces más o menos encajará, porque tenemos ya muy interiorizada esta estructura después de haber visto tantas películas y haber consumido tantas historias a lo largo de nuestra vida. Pero a veces este esquema nos servirá para darnos cuenta de que la historia a lo mejor no da para un largometraje y que nos faltan conflictos para llenar al menos 1 hora y media de metraje. Ha llegado el momento de desvelar por qué estaba en esa montaña al principio del vídeo. Aquí se rodó parte de la película Conan el Bárbaro, la película de John Milius que lanzó a la fama a Arnold Schwarzenegger, y en concreto aquí se rodó el clímax de la película. Para el que no sepa quién es John Milius, es uno de los mejores guionistas de la historia de Hollywood. Ha escrito, por ejemplo, Apocalypse Now, Harry el Sucio, ha escrito Diálogos de Tiburón y, según Spielberg, es el mejor contador de historias de toda su generación. Pues ¿sabéis lo que pensaba John Milius sobre la estructura de los 3 actos y el paradigma de Seinfeld? Esos imbéciles dicen que tu guión tiene que tener estos personajes y estos puntos de giro. Yo nunca fui consciente de que mis guiones tuvieran actos. No sabía lo que era un arco de personaje. Todo eso es basura. Cuenta una historia. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien conocer la teoría, pero no por seguir unas instrucciones vamos a escribir una buena película. Lo más importante es que la historia tenga alma, que tenga pasión. No olvidéis nunca lo que dice John Milius. Dejaos llevar por la historia. La mayoría de los libros de estos gurús del guión cinematográfico se empezaron a publicar a partir de 1980 y además la mayoría de estos autores destacaron por ser analistas de guión más que como guionistas y se basan en la experiencia de muchas otras historias que ya habían triunfado para explicar lo que suele funcionar. Pero entonces, los guionistas de todas las maravillosas películas que se hicieron antes de 1980, ¿cómo aprendieron a escribir guiones? Pues exactamente igual que tenemos que hacer ahora, escribiendo mucho, estrujándose la cabeza para sacar el máximo partido a nuestras historias y sobre todo conociendo y analizando otros ejemplos de narrativa cinematográfica, literaria, teatral, porque para ser guionista es recomendable leer mucho y consumir historias de todo tipo. Y no solo ver películas y series y leer guiones y manuales de guión, que por supuesto que ayudan y os los recomiendo, pero no son libros de instrucciones. Analizad la estructura de todas las películas que veáis. Intentad identificar los actos para reflexionar sobre la estructura, pero sobre todo escribid y equivocaos. Y escribid historias que os apasionen, porque así es como más se aprende, haciendo y equivocándose. Dale like y suscríbete si te ha gustado este vídeo y dale a la campanita para no perderte todo lo que me queda por contar sobre guión, dirección, cámara, montaje, todo lo que necesitas para aprender a hacer cine. Nos vemos en el próximo vídeo.